Las enfermedades neuromusculares, que son un grupo que si bien no son tan frecuentes, sí necesitan niveles de asistencia mayores, y por supuesto los pacientes críticos que al quedarse entrampados en unidades de cuidado intensivo demoran por supuesto esta salida y aumentan los costes. Comenzaremos con las enfermedades neuromusculares, pero para eso debemos tener una imagen primero de qué es lo que sucede en el sistema respiratorio de las enfermedades neuromusculares. Primero que todo, ustedes deben conocer varias que tienen bastante connotación, por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, que es bastante característica en niños, la esclerosis lateral amiotrófica, que tiene una evaluación muy tórpida y bastante terrible, ¿cierto? Y algunas otras enfermedades neuromusculares. Para explicar lo que sucede, quise tomar como ejemplo la distrofia muscular de Duchenne, ya que es bastante transversal y parecido a lo que sucede en otras patologías, como por ejemplo la atrofia de espinales. Y lo que sucede es que los niños, a medida que van creciendo, su sistema respiratorio se sigue desarrollando a pesar de los impedimentos motores que pueden tener, pero llega un punto cercano a los 10 años en que comienza a declinar. La función respiratoria de todos ustedes aproximadamente entre los 25 y 30 años comienza a declinar, y bastante poco. Pero en el caso de la distrofia muscular de Duchenne es cercano a los 10 años, y esto coincide con la pérdida de la deambulación, el hecho de estar en una silla de ruedas. Si además esta silla de ruedas no es buena, por supuesto que se aumenta la probabilidad de tener un patrón restrictivo, y va disminuyendo la capacidad vital. Y la capacidad vital no tiene un nombre al azar, sino que tiene que ver con la potencialidad de vida de estas personas. E incluso si no tuviesen ningún tratamiento de los que hay disponibles, como la ventilación no invasiva, cerca de los 20 años ya tendrían la probabilidad de sobrevida menor a un 8%. ¿Ya? Por lo tanto, es un grupo de bastante riesgo que se debe enfocar desde el punto de vista respiratorio y de esa forma lograr disminuir la mortalidad. Y en particular, estas patologías desarrollan fatiga de los músculos respiratorios. Independiente del origen de la lesión, que puede tener más compromiso los músculos inspiratorios, expiratorios o diferentes grupos musculares, todos llegan a desarrollar fatiga, que fundamentalmente es la incapacidad de estos músculos inspiratorios de realizar la ventilación alveolar, que es lo que nos interesa. Y esto tiene consecuencias bastante desagradables y molestas, como una en la hipoventilación, ¿cierto? Que finalmente la hipercapnia, y en ese momento es cuando requieren ventilación mecánica. Tienen problemas del sueño, las apneas del sueño, que también lideran una falla respiratoria, de que cuando están durmiendo y hacen apneas desaturan, y eso produce hipoxia, microhipoxias, pero que a largo plazo son sumatorias. Y por supuesto un problema muy frecuente, que lo vemos en nuestros pacientes, que tosen de manera muy ineficiente. Por lo tanto, cada vez que hacen una enfermedad como un catarro o una gripe, lo que sucede es que terminan en unidades de mayor complejidad, no van a una unidad de medicina tradicional, ¿ya? Y por supuesto que las variables que están relacionadas con la tos son bastantes. Sin embargo, hay que poner especial énfasis en una, que es la presión inspiratoria máxima, ya que la efectividad de la tos depende de los músculos expiratorios, como comúnmente lo hemos visto, pero también depende del volumen que yo puedo tomar. Por lo tanto, la indemnidad o la mejor forma de los músculos inspiratorios va a determinar que hay una tos más efectiva. Si tengo una tos más efectiva, me enfermo menos, y si me enfermo menos, voy menos veces a la emergencia y termino menos veces ingresado. ¿Ya? Por lo tanto, ya sabemos que los músculos inspiratorios tienen un rol relevante. Y la evaluación de los músculos inspiratorios me da, por supuesto, la Pimax, o presión inspiratoria máxima, que es la que fundamentalmente vamos a ir a entrenar. Y está muy relacionada con los trastornos respiratorios del sueño cuando es menor a 45 centímetros de agua. Si yo recibo uno de estos pacientes y tiene menos de 45 centímetros de agua, es muy probable que tenga trastornos respiratorios del sueño. Si tiene menos de 40, es muy probable que ya esté iniciando la falla ventilatoria con hipercapnia. Y si tiene aún más, menos de 35, bastante bajo, es muy probable que esté empezando la falla diurna, que finalmente es la que está en las fases finales de la vida de estas personas. Por lo tanto, no es azaroso llegar y pensar en tratar de mantener más tiempo la indemnidad o en mejor condición los músculos inspiratorios. Pero ¿qué nos dice la evidencia respecto al entrenamiento de los músculos en este tipo de población? Existen varios estudios
Sin embargo, quise seleccionar los que son de mejor calidad metodológica, es decir, ensayos clínicos, randomizados, y esos son los que vamos a revisar. Y hace muy poco, Andrew Human publicó el año 2017 el entrenamiento de los músculos inspiratorios en niños y adolescentes con enfermedades neuromusculares, ¿ya? Y solo seleccionó 7 estudios que cumplían con este principio de ensayos clínicos randomizados, en que 4 eran puros, ¿cierto? Otros 2 eran crossover, que se cambiaban los grupos, y había uno que era cuasi randomizado. Lo importante es que involucró cerca de 170 pacientes, de los cuales casi el 90% terminó el protocolo de entrenamiento, con una población que va de los 7 a los 34 años. Sobre los 7 es cuando ya comienzan a tener fallas respiratorias, y por supuesto que 34 porque la sobrevida de estas personas en general no va más allá de los 40, en algunas series puede llegar hasta los 50 años, pero es bastante precoz la mortalidad. ¿Y qué es lo que encontraron? Es bien curioso porque esto nos va a indicar si esto realmente sirve o no. No es tan claro que sirva el entrenamiento de los músculos inspiratorios. ¿Por qué? Porque encontraron estos 7 artículos, Martin el 86, Rodillo el 89 y Stern, que muestran que no mejora la fuerza en ninguno de los 3 estudios, por lo tanto plantean que no tendría mucho sentido mejorar la fuerza de los músculos inspiratorios si no por supuesto que el uso de estos dispositivos no los entrena. Y por supuesto que mejoró la resistencia solo en uno, que era Martin el año 86. Y sí encontró 4 estudios, de los cuales vamos a revisar algunos, que uno es de un estudio alemán, de Wanke, de Gosal, Topin y Yeldan, que sí mejoró la fuerza en etapas tempranas, mejoró la fuerza y disminuyó los síntomas respiratorios, mejoró la resistencia y mejoró la fuerza. ¿Qué tienen en común todos estos estudios? Primero, que los que utilizó Martin, Rodillo y Stern son dispositivos flujo dependientes, como el que mostró el colega del comienzo. Son dispositivos que al disminuir el calibre, por supuesto, aumenta la resistencia. Pero eso, en el mundo ideal, debe ser muy bien hecho para que efectivamente genere la resistencia que uno cree que está generando. Pero si no, no lo va a hacer, porque la estrategia de cada uno de ustedes, si quizás estuviera ingresado, bueno, ustedes tienen conocimiento de que sirve, pero en la práctica, si ustedes fueran personas, ingenieros, abogados o taxista, qué sé yo, probablemente tratarían de hacer el menor esfuerzo posible para cumplir con la meta de quizás levantar las 3 bolitas o respirar a través de un dispositivo flujo dependiente. Y estos 3 dispositivos utilizados en cada uno de estos estudios mostraron no mejorar los parámetros de fuerza de músculo respiratorio, ¿ya? Por supuesto, no se puede objetivar la carga. Si uno quiere entrenar, debe cumplir los principios del entrenamiento descritos ya en la década de los 60, es decir, debe haber sobrecarga de los músculos, debe ser específico para esos músculos y por supuesto que hay un principio de reversibilidad, es decir, si lo dejo entrenar va a volver al estado basal. Estas máscaras están muy en boga, pero sucede lo mismo, es decir, los deportistas lo usan mucho y si yo hago un esfuerzo en que disminuyo el volumen que muevo en un tiempo mayor, la resistencia va a ser menor. En cambio, los dispositivos que tienen estos muelles, estos resortes, como por ejemplo los que están aquí abajo, existen algunas modalidades, son dispositivos flujo independiente. Es decir, si yo voy a un gimnasio, como todos ustedes, y quieren levantar una pesa, y no sé, su RM es 60 kilos y quieren entrenar al 50%, supongamos, quieren levantar 30, ¿cierto? Eso es lo lógico. Con este tipo de dispositivos se puede programar cuánta es la presión que yo levanto. En cambio, con estos, yo estimo que si lo hago bien, podría eventualmente levantar cierta presión, pero no tengo la certeza y lo más probable es que lo haga mal. Así que los dispositivos flujo independientes son los que demostraron efectividad. Es decir, si ahora hiciéramos el mismo metaanálisis, lo invito a alguno de ustedes si quiere hacerlo, y seleccionamos solo dispositivos flujo independientes para entrenamiento de músculo respiratorio, les va a dar un resultado tremendamente exitoso porque el 100% de los ensayos clínicos mostró que mejoraba. ¿Ya? Ese no es entrenamiento estrictamente. Es entrenamiento si está hecho de manera ideal, pero es muy difícil. Vamos a revisar algunos de esos trabajos porque son bastante interesantes. Uno es de David Gosal, de Estados Unidos, que muestra que, claro, si yo entreno, subo rápidamente la Pimax a los 3 meses, pero si dejo de entrenar en el doble de tiempo, vuelve a bajar. Hay que pensar que las enfermedades neuromusculares siempre van en una cascada de caída. Por lo tanto, lo lógico es que entrenen permanentemente. En un paciente con EPOC, quizás yo puedo dejar periodos de pausa,
Obviamente se puede aburrir de hacer entrenamiento y hago programas de 3 meses o 6 meses, después hago una pausa. Pero los neuromusculares, si yo sé que van disminuyendo siempre, debería tenerlos siempre entrenados, ¿ya? Este estudio lo realizó en enfermedades neuromusculares con cargas bastante bajas, utilizó un 30%. ¿Por qué? Porque las cargas que se utilizaron al comienzo fueron cercanas a 30, y en especial porque tienen distrofia muscular de Duchenne. Es decir, si son sometidos a cargas altas, puede provocarse daño en la musculatura, ¿ya? Solo en Duchenne, en el resto de las patologías no se justificaría una carga tan baja. En cuanto a la resistencia, ya vimos que mejoraba fuerza. En cuanto a la resistencia, otro de los estudios seleccionados de Natalie Topin mejoró en el grupo de entrenamiento más de 150 segundos. Las pruebas clásicas que reportan diferencia clínica es sobre 100 o sobre 120 segundos. Esta tiene 150, por lo tanto cumple con efectividad en el entrenamiento de resistencia. El grupo control no mejoró, y esto también con un 30%. Ya con 30% se demuestra que mejoran. Nosotros hicimos un estudio hace un par de años y comparamos fuerza y resistencia, ya que habíamos visto que habían de fuerza y de resistencia aislados, vimos los dos y por supuesto que ambos parámetros también mejoraron. La fuerza en el tiempo y la resistencia en el tiempo en un protocolo de solo 6 semanas con 30%, bastante bajo, ¿ya? Pero bueno, esto en enfermedades de progresión lenta, pero ¿qué sucede en las enfermedades de progresión rápida, como la esclerosis lateral amiotrófica? También en este estudio ha mostrado que el entrenamiento de los músculos respiratorios con cargas bajas, 30%, ha mejorado la capacidad pulmonar total, la presión inspiratoria máxima y el test de marcha de 6 minutos. Lo que sí hay una diferencia, que en estas patologías de progresión rápida, la diferencia es el momento en que hace el daño vulvar. Una vez que hace daño vulvar, la probabilidad de tener ventilación mecánica es muy alta. Pero si estamos antes de la falla vulvar, no hay problema y pueden ser entrenados también con dispositivos y probablemente con cargas más altas. Se utilizó 30% porque es lo que dice la literatura, ¿ya? En Guillain-Barré, el Guillain-Barré es bien interesante porque se produce una pérdida de los músculos, de la fuerza de los músculos respiratorios y una pérdida de volumen de manera progresiva, rápida, y después una recuperación en el sentido inverso. Entonces, no solo me sirve entrenar los músculos respiratorios para favorecer el retiro de la ventilación mecánica, sino que además es un indicador muy claro de en qué momento se retira la ventilación mecánica o se retira la traqueostomía, si es que la tienen, ¿ya? Por lo tanto, es bastante interesante. Este es un reporte de un grupo de Brasil con entrenamiento músculo inspiratorio con el KH2 y utilizaron carga entre 45 y 60%, un poco más alta. Ya está comenzando el concepto de aumentar las cargas en patologías neuromusculares. Y por supuesto que con entrenamiento, este es solo un caso clínico, pero es bien decidor porque muestra cómo la BIM en evaluaciones semanales, 11, 24, 50, 85, va mejorando, y además ellos realizan una evaluación del tiempo que se demora el esfuerzo inspiratorio, 0,27, 0,65, 1,45, 2,05, pero ¿cuál es la utilidad de eso? Que el TIE es un predictor para retiro de ventilación mecánica, es decir, ya no solo pienso en mejorar los músculos respiratorios para que esté mejor o para que tolere mejor las ventanas del ventilador, sino que para decidir en qué momento retiro el ventilador. Y un día en una unidad de cuidado intensivo tiene un costo bastante considerable, por lo tanto, si logro adelantarlo, al final es disminución de costes. Bueno, esto en enfermedades neuromusculares. Podemos decir a grosso modo que podemos dividir el Duchenne, que quizás sería el único que permanecería con cargas bajas, y el resto de las patologías neuromusculares podrían ser entrenados de manera más alta. Incluso una patología que no puse, pero que se comporta como una enfermedad neuromuscular, es la lesión medular, en que los protocolos actuales muestran que se están entrenando a un 80% de la presión inspiratoria máxima con resultados beneficiosos.